maldecido. No solamente es maldecido, pero la creación también es maldecida. Y para acabar sobre todo eso, nos dice la palabra de Dios, que también la serpiente fue maldecida por Dios. En medio de esta maldición que Dios da, también contiene una promesa redentiva, una salvación del pecado, una salvación del efecto del pecado como resultado de la caída. Simplemente lo que Dios estaba diciendo, mira Satanás, esto no se queda así, lo que tú has hecho, yo voy a eventualmente bregar con esto y no voy a permitir que el mundo y que toda esta creación permanezca bajo tu control, porque tú has tomado una autoridad sobre esta creación que no te pertenece y por consiguiente yo quiero que tú sepas una cosa, y es que yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y yo voy a poner enemistad sobre tu simiente, que son aquellos que están bajo tu control, y voy también a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, que son aquellos que van a ser hijos de Dios. Y la simiente última, la simiente singular es Cristo. Y en esa promesa en Génesis 3:15 Dios dice, yo voy a poner enemistad entre tú y esa simiente singular que va a salir de la mujer. Y esta simiente singular va un día a venir y te va a dar un golpe de muerte sobre la cabeza, Satanás. Como resultado de su venida, Él va a darte un golpe del cual tú no te vas a poder recobrar. Y todo lo que tú hiciste va a caer, va a ser destruido, porque de esa simiente que viene de la mujer, tú vas a ser destruido. Así que Dios hace esta promesa en medio de esa maldición que Él tiene que dar como resultado de la caída y como resultado de la obediencia del hombre a lo que Dios se había dicho. Dios hace una promesa, y esa promesa es lo que vamos a ver, que de este momento en adelante, desde Génesis 3:15 en adelante hasta el final del Antiguo Testamento, es simplemente el cumplimiento de esa promesa. ¿Cómo es que Dios va a hacer posible que esa promesa sea cumplida? ¿Cómo es que Dios va a hacer posible que salvación vuelva otra vez a ser parte del ser humano? ¿Y cómo es que va a ser posible que el mundo otra vez sea restaurado de las manos de Satanás y de las manos del efecto del pecado que ha creado sobre la creación y sobre el ser humano? Así que Dios declara, es Dios que declara una promesa de salvación, una promesa de restauración, donde todas las cosas van a volver a ser como antes, o si no, mejor que antes. Segundo, otra de las cosas que podemos ver aquí en esta conversación que tiene Dios con Adán y con Eva y con la serpiente, es que la simiente de la mujer destruirá a Satanás. Dios traerá una simiente que por medio de esta simiente Dios va a traer juicio sobre Satanás. Y esa promesa la vamos a encontrar cumplida en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. No va a haber salvación fuera de Él. Por eso en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que Cristo es nacido de mujer. Y el propósito es, así como Adán engañó a la mujer, así como Adán hizo caer a la mujer, por medio de la mujer y solo por medio de la mujer, sin la ayuda del hombre, iba a venir uno
que le iba a dar un golpe de muerte a Satanás, que le iba a dar un golpe del cual él un día nunca más se iba a poder recobrar. Así que la primera promesa incluye la promesa de Cristo. Y todo lo que tiene que ver con la promesa de Cristo y cómo es que Dios va a actuar en el resto de todo el Antiguo Testamento para hacer posible que esta promesa nos llegue a nosotros. Otra cosa interesante que vamos a encontrar es que Dios promete que Satanás va a ser destruido, pero Él también nos deja saber que ese Salvador, esa simiente que va a tener una batalla con Él, va a sufrir en las manos de Satanás. Y que ese sufrimiento, vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, va a ser parte de la obra redentora de Dios. El hombre será salvo no por medio de una acción simple, pero por medio del sufrimiento. Así como el pecado trajo sufrimiento y miseria, Dios no va a ignorar ese sufrimiento, pero va a usar ese sufrimiento como un medio para traer redención y salvación a través de la persona de Cristo. En esta promesa, nosotros tenemos la semilla de un nuevo reino de Dios. El primer reino que se estableció, como dije anteriormente, con Adán, se comprometió. La caída lo compromete. Ya no puede ser como Dios había intencionado desde un principio. Ya el pecado no va a ser posible que los hombres actúen en armonía sobre esta creación. Que los hombres hagan las cosas con el propósito de honrarlo y de bendecirlo. No. Ya va a ser un lugar donde va a haber dolor, donde va a haber sufrimiento, donde el hombre va a actuar en una manera egoísta, donde las personas se van a hacer daños unos a los otros. Y aquel reino preciado, hermoso, aquella civilización que hubiera sido posible si Adán no hubiera caído, ahora está comprometida. Ya no se puede hacer. Ya no es posible que se pueda hacer. Tiene que suceder algo más. Y la promesa de ese nuevo reino que va a venir es dada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Las bases de ese reino van a estar o serán en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, eso lo vemos en el libro de los Evangelios, cuando en Marcos nos dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar, Él comenzó a decir: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Por primera vez el cumplimiento de ese reino se comenzaba otra vez a ser factible. ¿Qué pasa entonces después de la caída? Hablemos un poco acerca de esto. No solamente sucede la caída, pero vemos lo horrible que es el pecado, lo destructivo que es el pecado. Porque, como dije anteriormente, el pecado de Adán no solamente afecta a Adán, pero afectó a todos sus descendientes también. Desde el momento que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. De hecho, yo no peco porque soy pecador. Soy pecador porque peco. No soy pecador porque peco. Yo peco porque soy un pecador. Ya tengo una naturaleza en mí que es pecaminosa. Ya tengo una naturaleza en mí que me tiende a llevar y a hacer las cosas que yo no quiero hacer. Todo lo que yo no quiero hacer es muchas veces las cosas que hago, cosas de pecado, como decía Pablo. Yo no quiero codiciar, pero que hago codicio, porque la codicia es una cosa que está en mí, una naturaleza pecaminosa que me hace desear cosas que no están bien y querer hacer cosas que no están bien delante de Dios. Así que el efecto del pecado fue desastroso entre el periodo de la caída y del diluvio. Dios
hasta cierto punto mantiene un periodo donde Él detiene su gracia común sobre la creación y sobre los seres humanos, y vemos que el pecado comenzó a traer miseria y dolor sobre los seres humanos. Primero encontramos como Caín mató a Abel, se comete el primer asesinato. Caín trató de esconder su pecado. Después vemos como otro hombre también de la descendencia de Caín también vuelve a matar, y esta vez lo dice en arrogancia de que ha matado a otra persona. Es interesante de ver cómo el pecado comienza a nebular, a oscurecer nuestro entendimiento y a apartarnos más y más de la presencia de Dios. El resultado del pecado continúa a crecer, el pecado continúa a multiplicarse entre los hombres. La línea de Caín es una línea de pecadores, es una línea que continuamente está pensando en hacer el mal, y de repente Dios establece otra línea que viene por la línea de Set, que es también hijo de Adán y Eva, y esta línea está supuestamente a ser una línea de hombres justos, de hombres que aman a Dios, de hombres que sirven a Dios. Pero ¿qué resulta? La Biblia nos dice es que de alguna manera el resultado es que los hombres de Dios vieron que las mujeres de los hombres eran hermosas y comprometieron su santidad al unirse con estas mujeres. Como resultado, aquella generación de hombres justos que estaba sobre la tierra quedó contaminada también. Y como resultado de esto, simplemente quedó una familia sobre la tierra, de las muy pocas que había, que todavía no se había comprometido con el pecado. Y esa es la familia de Noé. Dios llama a este hombre. Dios lo llama y le dice: Noé, ya estoy cansado de ver el pecado. Ya puedo ver cómo este pecado es tan fuerte cuando él mira sobre la creación. Y en Génesis capítulo 6, si podemos mirar a Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios que la maldad de los hombres era grande. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijos o hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon, pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso solamente vivirá 120 años. Dios declaró un juicio sobre la humanidad al ver el pecado, entristeció el corazón de Dios. El versículo 5 del capítulo 6 nos dice que al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. La maldad, la arrogancia, la actitud anti Dios, la actitud pecaminosa que existía en el pueblo era tanta sobre los seres creados que habían caído y que solamente y continuamente estaban pensando en hacer el mal, que todos sus pensamientos siempre tendían sobre el mal, sobre hacer el mal, que esto entristeció el corazón de Dios, al punto que Él dice que voy a traer un juicio sobre los seres humanos y no van a durar más de 120 años sobre esta creación. Así que llamó a Noé y le dijo: Noé, hazte un arca
hazte un arca, voy a traer un diluvio, voy a hacer que las puertas del cielo se abran. Hasta aquel entonces no había llovido. Aparentemente en la atmósfera terrestre, en las afueras, había como un manto de agua que cubría a toda la creación. Y Dios le está diciendo a Noé, Noé, acuérdate, haz un arca, voy a traer un juicio. Y yo quiero que hagas un arca y agarres una pareja de todos los animales de la tierra y te esperes, y cuando la termines, que ellos vengan, se suban, porque yo voy a traer un juicio y voy a traer lluvia, voy a traer un diluvio que va a destruir a toda la creación. Así que por 120 años notamos que Noé continuó a construir ese arca, continuó a hacer lo que Dios le había dicho. Y yo estoy seguro que durante esos 120 años, cuando él estaba construyendo ese arca, la gente comenzó a decir, oye, por ahí anda un loco. Ese loco debe ser ese loco, mira, de Noé, que está por ahí construyendo un barco, que está gritándole desde allá arriba a todo el mundo que se arrepientan, porque verdaderamente eso fue lo que hizo. El Nuevo Testamento en Pedro nos dice que Noé predicó a multitudes, que Noé les predicó y les habló hasta de Cristo. Así que Noé tenía el Espíritu de Cristo, y cuando él estaba en aquel Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es también el Espíritu de Cristo, estaba ahí presente en ellos, y desde esos andamios donde él andaba construyendo el arca, venían grandes multitudes a verlos, y él probablemente les predicaba del arrepentimiento, y todos habían escuchado el mensaje, pero nadie prestaba atención, al punto que después de los 120 años vemos que hay una gran destrucción. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús nos dijo que la venida del Hijo del Hombre iba a ser como en los días de Moisés. ¿Qué era lo que estaban haciendo en el día de Moisés? Estaban casándose y dándose en casamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban interesados en hacer todas las cosas de la vida menos en servir a Dios. No tenían ninguna intenciones, ningunos deseos de servir a Dios. No tenían ningún pensamiento hacia las cosas de Dios. Todo lo que les interesaba eran las cosas materiales de la vida. Fíjense cómo comienza diciendo que el centro de la personalidad de estos hombres antes de la caída es la imaginación y los pensamientos de su corazón. Estaban totalmente contaminados por el pecado. No era simplemente una cosa superficial, limitado a unas cuantas obras, algunas cuantas acciones, pero nos dice que todos los pensamientos, toda la imaginación, todo lo que ellos pensaban, todo lo que ellos querían era continuamente hacer el mal. Incluye también todo lo que salía de su corazón. De en medio de su corazón no había lo que nosotros llamamos nada bueno, nada de buena voluntad. Sus pensamientos eran continuamente hacia el mal. Todo lo que salía de su corazón era hacer mal a los demás. Era tan malo la pecaminosidad de esta gente que podríamos decir que excluía cualquier bien que ellos pudieran hacer. La maldad del hombre era grande sobre la tierra, a tal punto de que no solamente entristece el corazón de Dios, pero Dios tiene que traer un juicio, tiene que deshacerse
de esta primera teocracia que ahora está comprometida y que ya no puede servir a Dios. El propósito del diluvio fue la destrucción del hombre pecaminoso y los resultados de su pecado sobre la tierra. En el Génesis capítulo 6:13 nos dice la palabra de Dios, 6:13. Aquí está. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Así que la destrucción que va a venir no solamente va a ser de todos los seres humanos, pero también toda la tierra, todos los seres humanos que estén todos los animales que estén sobre la tierra, toda la vegetación que está sobre la tierra, va a experimentar también un juicio, va a ser totalmente destruido. Y el diluvio cumple su propósito. Cumple su propósito. El diluvio trae un juicio sobre toda la humanidad. Pero ¿qué podemos ver en medio de este diluvio? Que Dios, antes de traer el diluvio, antes de traer una destrucción final, llamó a Noé para que construyera esta arca y para que se salvara a él y su familia. Y un par de cada uno de los animales que había sobre la creación. Esto es una cosa representativa de un grupo a través del cual Dios otra vez va a poblar la tierra y va a poblar otra vez toda su creación. Pero esto nos da una idea del principio del remanente. Que Dios siempre salva un remanente del pecado, del castigo del pecado. El retrato que Dios nos deja ver a través de este diluvio y del arca es que Dios un día va a traer un juicio final. Es una tipología de que Dios un día va a traer un juicio final donde toda la humanidad va a ser destruida, pero también nos deja ver que su iglesia, su pueblo, el pueblo que todavía permanece fiel a Él, que no se ha contaminado con el mundo, como fue en el caso de Noé, va a también ser salvo de ese juicio. No va a ser castigado con el juicio de Dios sobre la creación y sobre los seres caídos. El diluvio cumplió su propósito. ¿Qué podemos decir? Con el diluvio, Dios también establece un pacto con Noé. Este pacto ha sido llamado después de que terminó el diluvio y volvió otra vez a Noé a entrar a la creación, y vio que de repente los árboles comenzaron a crecer otra vez, la naturaleza comenzó a emerger, los animales comenzaron a reproducirse sobre la tierra. Dios habló con Noé y le dijo: Noé, yo quiero hablar contigo, yo quiero hacer un pacto contigo. Ese pacto se ha conocido por los teólogos como el pacto de la naturaleza. Es un pacto que Dios hace con Noé, es un pacto muy importante para que pueda desarrollarse lo que nosotros llamamos la teocracia de Dios, el desarrollo de esa teocracia que Dios quiere establecer. Y en este pacto Dios garantiza que va a haber estabilidad en el mundo, que Él ya no va a volver a destruir la humanidad por medio del agua, que no va a interrumpir el curso de la historia,
que va a permitir que el curso de la historia llegue a su final, que las personas van a poder continuar a pesar de que haya pecado, aunque Él va a restringirlo de una manera muy especial. ¿Cómo lo va a restringir? Por medio de su gracia común. Él no va a permitir que el hombre llegue a la máxima profundidad de ese pecado, que ya no llegue a la destrucción final, donde Él continuamente no va más que a pensar en hacer el mal, no va más que a pensar en destruir a los demás, sino que Dios va a restringir la cantidad de pecado que el hombre va a poder hacer durante la tierra, para que así no se autodestruya y la historia pueda continuar a su final. Dios le dice, mira Noé, te voy a hacer este pacto y quiero que no tengas miedo. Yo voy a dejar que la tierra continúe y no la voy a destruir otra vez por un diluvio. Y como resultado de esta señal, yo te voy a dar un arco iris, que cada vez que llueva, tú tengas paz en tu corazón de que yo no voy a destruir la creación y voy a dejar que esta creación continúe a su final. Era una forma de Dios preparar la tierra para su próximo paso. El hombre había fallado, el hombre había contaminado la creación. Ahora Dios estaba listo para separar a un pueblo que a través de él y a través de ese pueblo iba a venir una bendición, y a través de esa bendición iba eventualmente un día a venir salvación a toda la gente. Dios iba a establecer un nuevo reino que iba a venir a través de Cristo. Pero esa separación de este pueblo que él iba a hacer, iba a comenzar con una persona. Y esa persona iba a ser Abraham. Un hombre que nos dice que era una persona nada de buena. Era también, después de 3 o 4 generaciones de haber la gente salido del arca, el pueblo otra vez, la creación otra vez, los hombres continúan a contaminarse, deciden que ellos van a hacer una torre, la cual llamamos la Torre de Babel, donde ellos iban a construir una torre para llegar a Dios, la filosofía del mundo. Somos como Dios, estamos aquí nosotros otra vez. No había ya 3 generaciones cuando ya toda la humanidad otra vez estaba envuelta en el pecado. Y Dios tiene que bajar, y nos dice la palabra que confundió las lenguas. Por eso se llamó la Torre de Babel, porque Babel significa confusión. Confundió las lenguas y la gente tuvieron que separarse y dejar de trabajar en esa torre, porque ya no se entendían, ya no sabían lo que la otra persona estaba diciendo. Fue un acto de misericordia, pero también es un acto que nos deja ver que el pecado también separa. El pecado no solamente separa a la gente de Dios, pero separa también a los seres humanos unos de otros. Dios tiene que separarlos en este caso para no permitir que ellos sean destruidos. Muy bien, ahora vamos a continuar con este nuevo propósito de Dios. Cuando Dios ve que toda la humanidad está otra vez contaminada, Él decide que esta vez la promesa de este nuevo reino que Él quiere establecer o que va a establecer, no lo va a hacer a través de toda esta gente, a través de todos los descendientes de Noé, pero que dentro de los descendientes de Noé va a coger una persona. Y esa persona, como dije anteriormente, es la persona de Abraham. En la segunda parte, aquí es cuando comenzamos la segunda parte del libro de Génesis, del Génesis capítulo, diríamos, 12 en adelante al 50. Todo lo que vamos a ver es la historia
de una familia, cómo Dios escoge a un hombre y cómo nos da la historia de esa familia, que es a través de esa familia que Dios va a traer un reino. Es a través de esa familia que Dios va a traer una promesa. Es a través de esa familia y de sus descendientes que Dios nos va a traer lo que se llama la salvación y la redención. ¿Y quién era Abraham? Bueno, nos dice que Abraham era una persona, una de las personas de lo que hoy conocemos como, vamos a buscar el llamado de Abraham. Dios nos dice aquí el llamado de Abraham, pero Jehová dijo a Abraham, vete tú de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Como dice aquí, bendeciré a los que te maldijeren, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham de donde él se encontraba. Aparentemente nos dicen que Abraham era de la tierra de hoy conocemos como Irak. Es una persona que Dios llama. ¿Por qué lo llamó a él y no llamó a otra persona? Yo no lo entiendo, no lo sé, no podría decirle por qué. Yo pienso que es un acto soberano de Dios. Le quiero decir también que Abraham hasta este punto viene de una familia de idólatras. Ellos son todos idólatras, pero en medio de esa idolatría Dios decide manifestarse en la vida de Abraham y llamarlo y darle un llamado. Y nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Abraham creyó la promesa de Dios y el llamado de Dios y le fue contado por justicia. Así que en esta nueva etapa de Génesis 11, aquí vamos a limitar la historia, no a toda la humanidad, como dije anteriormente, pero a una familia, ¿okay? A una familia y a una eventualmente de esa familia, el resto del Antiguo Testamento nos va a dar la historia de una nación que viene a través de esa familia y es a través de esa familia y esa nación que el mundo va a recibir una bendición especial. Dios iba a escoger una familia, a hacerla una nación y la iba a separar del resto de la raza humana. Vamos a comenzar con la promesa. Dios le da una promesa a Abraham. Abraham recibe esta promesa de parte de Dios y es que a través de su familia un día Dios va a establecer un reino, que a través de la descendencia de esa familia Dios va a establecer una teocracia, un reino teocrático, un reino que va a perdurar por toda la eternidad. Es un pacto que Dios hace con Abraham, se conoce como el pacto abrámico, en el cual Dios establece las condiciones de ese pacto. Dios es un Dios de pacto, siempre que lo vemos actuando en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, en todo lugar, Dios siempre se ha mostrado a través del pacto. Él no deja a las personas con quien Él brega, con las personas con que Él se comunica, ignorantes de lo que Él espera de ellos. Así que cuando Dios se mueve a hablar con Abraham, Él le dice lo que Él quiere de él. Él hace ese pacto con él.
Él entró primero en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, entró con Adán, con un pacto que se llamó el pacto de obras, del cual hablamos anteriormente. Luego, más adelante, encontramos que con Noé, él establece otro pacto, que es el pacto de la naturaleza, donde él promete que la naturaleza va a continuar hacia adelante y que la creación va a continuar hasta el fin del mundo. Y ahora encontramos que Dios otra vez hace un nuevo pacto, y este es un pacto con Abraham, un nuevo pacto, un pacto que se llamó el pacto de la gracia, donde es por gracia que él le dice a Abraham que todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Este pacto tiene 3 etapas. El primero es cuando Dios llama a Abraham. Él lo encuentra en el capítulo Génesis, en el capítulo 12 de Génesis, donde él le da un llamado a Abraham. El llamado de Abraham es la primera parte de ese pacto. La segunda parte de ese pacto ocurre en Génesis capítulo 15, cuando Dios reafirma este pacto. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿por qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y nos dice el versículo 6 que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que la segunda etapa del pacto, la primera fue el llamado, cuando le dijo: sal de tu casa y de tu parentela. Y la segunda es la promesa de un hijo. Le dijo Abraham, dice: yo te voy a dar un hijo. Wow. Y por medio de ese hijo que te voy a dar, va también a venir ¿qué? Una bendición a todas las naciones. Yo voy a hacer posible que tú, a la edad que tú tienes, que ya es bastante grande, ya estás viejito, ya probablemente eres una persona incapaz de tener relaciones con tu esposa, pero yo quiero que tú sepas una cosa, Abraham. Yo te prometo a ti que tu siervo no es el que va a heredar, no va a ser tu siervo, pero que de ti, dentro de ti, así como aunque parezcas más muerto que vivo, aunque tengas quizás ya una edad muy avanzada, aunque tu esposa Sara haya sido infértil toda su vida y no te haya podido dar hijos, yo quiero que tú sepas, Abraham, que tú vas a tener un hijo. Y que es por medio de este hijo, parte de ese pacto, es por medio de este hijo que todas las demás naciones de la tierra van a ser bendecidas. Y la tercera etapa de esa promesa se encuentra en Génesis capítulo 17, cuando